los estudios de Almavisión presentamos su programa Consejería Pastoral, tratando temas de importancia en la vida cristiana y trayendo el consejo bíblico para reflexionar. Con usted, el doctor Juan Bruno Camaño y sus invitados. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Bienvenido a un programa más de Consejería Pastoral. Estamos aquí contentos, estamos alegres porque Dios ha sido bueno y este es el mejor día de nuestra vida. Jesús nos enseñó a vivir un día a la vez y ese día es hoy. Y hoy tenemos que estar contentos con lo que tenemos porque la Biblia lo enseña. Contentamiento con santidad es una gran ganancia, nos dice la palabra de Dios. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, amados televidentes, hermanos, amigos, y el tema es que lo que Dios bendice, no hay nadie que lo pueda maldecir. No se deje engañar. Hay demasiado Dios para tan poquito diablo. Mire, si un brujo lo maldice, no se preocupe, Dios lo bendice. Si su padre lo maldice, su madre lo bendice, su familia lo maldice, no se preocupe, hay un Dios que te bendice. Pero ¿qué sucede cuando Dios es el que te maldice? Por no amar lo que Dios ama y por no aborrecer lo que Dios aborrece. Vamos a desarrollar este tema. Imagínate, si Dios te maldice, ¿quién te puede bendecir? Entonces por eso es que bienaventurado el que teme a Jehová y anda en sus caminos, que fue el tema del teletón que terminamos el día domingo. Para este tema tan importante, lo que Dios bendice, no hay quien lo maldiga. Tenemos a unos invitados hoy, muy conocidos especialmente, bueno, los dos son muy conocidos, nuestro hermano Tony Pérez de Awaken Ministry. Bienvenido a Consejería Pastoral, varón de Dios. Gracias, amado Bruno, es un gozo estar aquí con ustedes. Ya sabes que es una bendición poder saludar a nuestra audiencia, todos que están viendo este hermoso programa y pues construyendo, edificando el reino de Dios a través de la palabra maravillosa. Amén, así es, construyendo el reino de Dios, porque mire, eso es lo que tenemos que hacer todos. A Tony lo ven aquí casi mucho, aquí a través de sus campañas de adoración. Tony Pérez es ese que dice, ¡y a su nombre! Así es, amado, así es. Bueno, también tenemos aquí a un joven que viene como su padre, pero bueno, mayor porque así es como Dios dice, las cosas que Jesús hizo y aún mayores las haremos nosotros. Y así es del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, ¿verdad? Tenemos aquí a Pablo Quiroa de Marcha de Gloria en México. Su padre, Carlos Quiroa. Bienvenido, Pablo. Hola, hola. Estamos muy alegres de Gloria estar a Dios, acá mi con hermano. ustedes y saber que vamos a poder aconsejar a la gente, a bendecirla con la palabra de Dios que es fiel y poderosa. Pablo, la última vez que dieron una marcha de gloria allá en México, ¿cuánta gente metieron allá? Fíjate que cada marcha reúne alrededor de 1 millón de personas ¿Se imagina? en la Ciudad de México. El Zócalo de la Ciudad de México se vuelve un altar de adoración al Rey, al que vive por los siglos de los siglos. Qué tremendo, marcha de gloria, precioso, en el Zócalo de México y ahora va a ser en el Zócalo otra vez, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a esperar eso, él va a hablar un poquito de eso también. Y con nosotros está aquí un programador ya muy conocido, el pastor Roberto Girón, del Centro Internacional de Oración de Los Ángeles. Bienvenido, Roberto. Gracias, siervo de Dios. Nuevamente, privilegiado de estar aquí compartiendo con estos siervos de Dios. Les damos la bienvenida, esperando que el Espíritu de Dios nos dé siempre la sabiduría que necesitan saber en un tema como este tan delicado, como que es la maldición o la bendición, ¿verdad? Gracias nuevamente, siervo, por invitarme. Gracias a ti, pastor
Girón, por tu disponibilidad siempre de venir y apoyarnos, mi hermano. Bueno, y tenemos aquí a la embajadora de Alma Visión para la Nación de Israel. También es programadora de La Mujer de Hoy, nuestra hermana, la reverenda Marisol Pernas. Bienvenida, sierva de Dios. Amén, Pastor Bruno, le damos gracias a Dios por permitirnos aquí estar reunidos, tantas nacionalidades aquí juntas, a ver cómo le hacemos, pero vamos a caber en el cielo todos, eso es lo importante. Gracias, querida familia, aquí estamos reunidos en este momento tan especial de consejería pastoral, donde es un momento de una comunicación directa con nuestro público. Excelente, gracias Marisol por tu disponibilidad siempre, mi hermana. Bueno, cada ministro va a desarrollar lo que quiere decir Dios en ese texto que va a aparecer ahí en la pantalla. Nehemías capítulo 13, versículos del 1 al 2. Y dice así: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Mire qué fuerte está esto. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Ahí usted ve claramente que no se puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Comencemos con el varón de Dios, Tony Pérez. Adelante, mi hermano. ¿Qué tú entiendes sobre esa palabra? Bueno, hay un contexto que hay que ver. La razón por la que Dios maldice o rechaza a este pueblo dentro del pueblo de Israel es porque los moabitas vienen y descienden de aquel incesto que hubo de Lot con sus hijas. O sea, se ha hablado de un contexto de inmoralidad que obviamente iba a desvirtuar, iba a afectar al pueblo de Dios. Dios no va a permitir que su pueblo sea contaminado de una manera así. Obviamente que el rechazo, el no darles alimento y agua, agregaba todavía la maldición sobre ellos. Pero Dios es justo como para poder bendecir a aquel que se acerca justamente con Él, pero aquel que impíamente quiere acercarse a Él, Dios no puede trabajar con algo que corrompe su pueblo. Ahora, hay un verso que se me viene a mi mente que va de la mano con esto, es: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que está de la mano de Dios, si Dios está contigo, como tú dices, me gusta esa expresión, el diablo es muy pequeño para Dios tan grande, ¿verdad? Pero si revertimos ese pasaje, si Dios contra nosotros, ¿quién con nosotros? No importa qué tanto hagamos, si Dios se ha puesto en tu contra, porque desobedecemos, porque nos rebelamos contra Dios, como lo han hecho algunos gobernantes de algunos países, ¿quién va a poder retirar la mano de Jehová? Entonces nos conviene estar, Pastor Bruno y hermano, nos conviene estar del lado de Dios. A mí me gusta siempre estar del lado del ganador. Y me gusta expresar siempre que Dios y yo somos la mayoría. Donde quiera que estemos, aunque se levante contra mí el mundo entero, si Dios está conmigo, soy la mayoría, somos la mayoría. Entonces Dios viene ahora y en este pasaje que estás leyendo, haciendo a un lado la maldición de este pueblo, haciendo a un lado este pueblo que quería obviamente traer y detener el camino, el avance de este pueblo de Dios, lo cual Dios no va a permitir. Ni lo ha permitido antes, ni lo permitirá ahora. Todo el que se te pone a detener el reino de Dios, detener la obra de Dios, se va a encontrar con un Dios que es un Dios temible, un Dios consumidor. Entonces es mejor estar del lado del ganador, del lado de Dios, y estar a su favor y a favor del pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, al cual bendecimos, y a su pueblo, la iglesia de Cristo. Así que creo que ese es un win-win, ganar, estar del lado de Dios. Excelente, gloria sea al Señor. Bueno, vamos a escuchar ahora a nuestro hermano Pablo Quiroa, varón de Dios. ¿Qué tú entiendes sobre ese texto ahí? Fíjate que estaba pensando lo que representa la bendición y lo que representa la maldición. La bendición tiene que ver con el plan de Dios sobre nosotros los hombres. Cuando Dios nos crea, Él nos bendice. Somos la expresión del amor de Dios. Y Dios jamás va a bendecir aquello que venga
en contra de su naturaleza. La naturaleza de Dios es completamente contraria a la muerte, a la corrupción, a lo terrible. Y cuando el pueblo de Israel, y es a eso a donde se remonta esta maldición, sale de Egipto buscando llegar a la tierra prometida, buscando adorar a Dios, lo que hacen es contratar a Balaam para que sea contrario lo que quiere hacer el Señor, y es un plan diabólico. Por lo que hay una maldición que se va hasta la 10ª generación, hasta 10 generaciones más iba esta maldición. O sea, no era algo pequeño, sino era tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, los hijos de tus hijos de tus hijos, y hasta la 10ª generación. Y es ahí donde esta maldición viene a ser, y dice, el Señor tu Dios convirtió esa maldición en bendición. ¿Por qué es que el Señor convierte esa maldición en bendición? Pues porque a lo que Él ama, no quiere maldecirlo. Claro. A lo que Él ama, Él quiere bendecirlo. Y es ahí donde este pasaje tiene una relación con lo que ocurre en el Deuteronomio, porque desde ahí viene todo esto. En Deuteronomio, en donde lo que ocurre es Dios levantaba a las tribus, y eran de las 12 tribus, 6 gritaban las maldiciones y 6 gritaban las bendiciones. Y era un recordatorio. Un día un hombre, un discípulo, empresario mío me dijo, bueno, si vemos son muchísimas maldiciones las que vienen en la Biblia. Le dije, es cierto, pero le dije hay que verlo con los ojos de Dios, donde la maldición se puede convertir en bendición. Y todas las maldiciones, si tú haces lo contrario a la maldición, tú vas a ser bendecido. Exacto. Entonces, Dios no quiere maldecir a su pueblo, Dios quiere bendecir a su pueblo porque el Señor nos ama. Excelente, gloria sea al Señor. Mire qué interesante está. Cada ministro tiene un ángulo de estas bendiciones y maldiciones. Vamos a escuchar ahora al pastor del Centro Internacional de Oración, Roberto Girón. Gloria a Dios, siervo. Excelente. Yo veo aquí una palabra revelada de Dios en su momento. Porque si vemos todo el libro de Nehemías, acaban de reconstruir los muros. Acaban de dedicar los muros. Como que no se habían dado cuenta o estaban aceptando que los moabitas y los amonitas y los judíos trabajaran juntos en la reconstrucción del muro, que se estableció en 52 días, ¿verdad? 52 Entonces vemos que llegó el momento en que Dios da la revelación. Ahí les va. Sepárenme a estos de aquí. Porque estos hombres, en su momento, como dijo el siervo, no les dieron pan, no les dieron agua. Y cuando yo veo una separación acá, pastor, ¿cómo puede ser aplicado en nuestra vida, verdad? Porque antes de ser cristianos, nuestro sacerdote era Balaam. Antes de ser cristianos. Estábamos bajo maldición. Pero viene la gloria y la misericordia de Dios y dice, no, hasta aquí llega la maldición y convierte nuestro destino maldito, lo convierte en bendición para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Aquí vemos cómo Dios en su momento, llegó el momento de hacer cambios. Me separan a esto porque yo los voy a bendecir. Entonces vemos la gloria de Dios en estos versos aquí para la honra y gloria. Excelente. Mire qué Dios más misericordioso tenemos. Que Él convierte la maldición en bendición. Aquellos que se arrepienten, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora del punto de vista de una mujer de Dios. Mi hermana Marisol, adelante. Amén. Bueno, así como es nuestro tema, ¿verdad? Cuando Dios bendice, nadie puede maldecirte. Y bueno, ¿a quién Dios bendice? Dios bendice a sus hijos. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son los que han aceptado a Jesucristo en su corazón. Los que le obedecen, los que hacen la voluntad de Dios, esos son los hijos de Dios. Hay personas a veces, inclusive en la iglesia, que en la iglesia son una cosa y en su casa son otras. O posiblemente en sus trabajos son una cosa y en otros lados son diferentes. Entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios
y andar conforme a los caminos de Dios, siguiendo los pasos siempre de Jesús. Hay personas, aquí podemos ver, notar en estos pasajes de cómo los amonitas y los moabitas eran personas perversas, eran personas malas, crueles. Desde el principio podemos ver como hablaron ustedes, cómo ellos, de dónde vienen ellos, ¿verdad? De las hijas de Lot. Y podemos ver todo ese background, esa historia que es larga, ¿verdad? Pero eran personas, esa descendencia era personas que eran buenas. Entonces podemos ver cómo ellos en su maldad tratan de hacerle daño al pueblo de Dios, pagándole dinero a Balaam para que él maldijera al pueblo. Pero fue todo lo contrario, porque como volvemos al principio, a veces cuando alguien nos quiere maldecir, Dios tiene su última palabra, y si somos hijos de Dios, Dios nos va a proteger, Dios nos va a bendecir. Ellos eran personas que no honraban a Dios, sacrificaban hasta sus hijos a dioses ajenos, los sacrificaban, y sabemos que hoy en día hay muchos de esos personajes por ahí cuando sacrifican, por ejemplo, en los abortos, están sacrificando niños. ¿Por qué? Porque están adorando a otros dioses. ¿A qué dioses estamos adorando hoy día? ¿A qué Dios tú estás adorando hoy día? A ese Dios Baal. ¿Por qué? Al Dios del dinero, a ese Dios que está a través de el dinero, se están haciendo y cometiendo crímenes en niños, en abortos. ¿Por qué? Porque está ese Dios tomando control del mundo. Pero sabemos que tenemos un Dios de dioses. Muchas personas hoy día se han ido se han ido con esos dioses de Baal, como con muchas personas, inclusive en televisiones, que dicen, brujos, que dicen, si tú llamas, si tú haces esto, te vamos a sacar en la maldición, tu marido va a volver. El único que saca la maldición, el único que te liberta, el único que te sana, el único que te salva es Jesucristo. No es ningún otro Dios que no sea Jesucristo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos, porque así como Dios protegió y seguirá protegiendo al pueblo de Israel, nos protege a nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros por esas personas que no conocen a Jesucristo? Tenemos nosotros que a lo que Dios nos ha mandado a que prediquemos para que se salgan de sus malos caminos y conozcan a Jesucristo, al Dios de dioses, Señor de señores, al que siempre nos protegerá y nos salvará, que es la esperanza más grande que tenemos. En su gloria nos vamos a ver un día reunidos, pero tenemos que rescatar al mundo de la malicia en que se está formando, en que está viviendo. Muy bien. Bueno, mire cuántas verdades han dicho los siervos de Dios hoy. Yo quisiera agregar una cosita con el texto ahí. Fíjese que es algo bien importante. ¿Cómo podemos traer esa experiencia? Porque toda la Biblia es la palabra de Dios. Y en cada capítulo de la Biblia, en cada enseñanza, noten que Nehemías dice así: aquel día se leyó en el libro de Moisés, del libro Moisés, la palabra, oyéndolo el pueblo. Fue una cosa que fue pública, nada de secreto. Escuchen, pueblo, públicamente. Oyéndolo el pueblo, fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, ¿verdad? Y luego dice, ¿por qué? Porque dice, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua. Me lleva comida y agua al Evangelio de San Mateo, porque todo lo que está en el Antiguo Testamento tenemos que pasarlo por la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua. San Mateo 25:35 lo dice bien claro. Jesús, porque tuve hambre, oye,
hambre y no me diste de comer, fue maldecido. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. ¿Verdad? Lo que tú no haces, ya Dios te lo cuenta que no se lo hiciste a Dios. Porque hablamos eso hoy cuando estábamos en la oficina, ¿verdad? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, reunirá a todas las naciones del mundo. Y mira, y va a hacer una división de las ovejas y los cabritos. Y le dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque me diste, tuve sed y me diste de beber. Tuve hambre y me diste de comer. Ahora vayamos al texto de Nehemías para que usted vea qué importante es rescatar a los hambrientos y sedientos. El próximo versículo, el 2. Mire bien esto. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel. Los hijos de Israel tenían hambre, no le dieron de comer. Tenían sed, no le dieron de beber. Sino que fueron a los brujos, a los santeros, a los maldicentes. Fueron a esa gente con dinero. Maldíceme al pueblo este, para que no tengan ni pan ni agua, que se mueran todos, right? Ellos fueron y le dieron dinero a los brujos para que los maldijera. Pero ¿qué pasó? La maldición se le fue a ellos mismos. Dice, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y lo que ellos desearon para los israelitas, le vino a ellos. Me recuerda ahora, hace unos años, que le mandaron como 17 misiles a Israel, y ellos lo apagaron todos 17, ¿ok? Ni uno entró. Y los mismos que mandaron los misiles, los moabitas, toda esta gente que quieren desaparecer a Israel, que no van a poder hasta que el Señor no quiera. Mire bien esto, ellos mismos dijeron, es que los misiles fueron enviados, pero el Dios de ellos los protege. Así es la protección de bendición que Dios le da a aquellos que aman lo que Dios ama y aborrecen lo que Dios aborrece. Qué tremendo, hermano. Qué bendición tan preciosa y protección le da. Pero acuérdese de San Mateo 25:35. Tuve hambre y me diste de beber. Tuve hambre y me diste de comer. Dios te bendice cuando haces eso. Tuve sed y me diste de beber. No solamente del agua, sí, es importante darle agua pura, que la gente no se contamine, pero también es la sed de la palabra de Dios, predicar el evangelio. Haces eso, Dios te bendice. Y si Dios te bendice, ¿quién te puede maldecir? Nadie. Gloria a Dios. Muy bien, ahora sí abrimos las líneas con las preguntas de las personas y cada uno va a estar contestando esto. Salvador Álvarez, de la ciudad de Texas, siempre ve el programa y pregunta al hermano Bruno y al panel, ¿puede cancelarse una maldición que venga de generaciones, Pastor Tony Pérez? Definitivamente, claro. Estamos hablando de un Dios generacional. Si la maldición tiene peso hasta 10 generaciones, la bendición hasta 1000 generaciones. Dios puede quitar, anular, cancelar a través del poder de la sangre de Cristo. No hay nada que la sangre no pueda perdonar ni limpiar y transformar en lugar de lamento a baile, alegría, gozo. Es de reconocer, invocar a Dios, invitar a Dios a ser el que restaure nuestra vida. No importa de dónde hayas caído y donde te encuentres, no hay maldición que pueda soportar la bendición de Dios. Es mucho más fuerte y más poderosa. Excelente, gloria a Dios. Bueno, María Solórzano, del norte de Carolina, pregunta a nuestro hermano Pablo Quiroa. Felicita el programa, saluda a todo el panel y su pregunta es si pueden unos vecinos maldecir su hogar. Oh, esa pregunta, ¿cómo nos la hacen? Porque de repente la gente nos dice muchas cosas terribles. Sin embargo, cuando nosotros estamos firmes en el Señor, lo que ocurrió al pueblo de Israel es lo que ocurre en nosotros.
Lo que dice esta palabra es que la maldición se tornó en bendición. Entonces, a mi querida amiga Solórzano, ellos, aunque te maldigan, aunque ellos deseen tu mal, aunque ellos deseen lo terrible, lo que el Señor hará será convertir eso malo en algo bueno para ti. Y la razón, hay un fundamento bíblico también. A los que estamos en Cristo, todas las cosas nos ayudan para bien. O sea, no hay algo malo que pueda venir a tu vida mientras tú estés firme en el Señor. Exactamente. Así, Excelente, excelente. Gloria a Dios. Bueno, Elena desde Long Beach, California. Le encanta este programa, no se lo pierde. Felicita al panel de hoy. Su pregunta es, ¿puede una persona, Roberto, que no es cristiana, de una manera maldecir o escribir cantos a Dios? Bien difícil. Es bien difícil. Porque la Biblia nos enseña que debe haber una conversión total. ¿Verdad? O sea, yo he oído y visto música del mundo cantándole a Dios, pero no están convertidos. O sea que la verdadera alabanza, el verdadero cántico que sale del corazón para alabar al Señor, debe ser de una persona que ha sido transformada por la sangre de Cristo. Ahí va a haber inspiración y revelación de Dios para glorificar al Señor. El mundo también se inspira. Y también la música del mundo ministra al mundo. Pero como ellos que no conocen a Cristo, así como nosotros que lo conocemos, la alabanza perfecta que viene del hombre que se ha convertido o de la sierva que se ha convertido es la que va a llegar hasta lo profundo del corazón del Señor, para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Tremendo, muy bien. María González, desde Nuevo México. Al esposo de su hija lo deportaron por violencia doméstica. Ahora mi hija se quiere ir con él a México, pero estoy muy preocupada porque ella sufrió violencia doméstica por 11 años y ella cree que eso es una maldición. ¿Qué puede hacer? Está muy preocupado ella. La hija de ella es cristiana. No dice. No dice, ¿verdad? Si la hija es cristiana, tiene el Espíritu Santo y ella tiene que orarle a Dios para que Dios le dé la guianza de qué es lo que debe de hacer. Porque si es su esposo de ella, debe de seguirlo. Ahora, si él la golpeaba y le daba y tenía violencia doméstica, es un gran problema porque aquí al menos tiene un respaldo en Estados Unidos. En otro país no creo que va a tener ese respaldo. Esa joven o no sé, esa persona tiene que tener mucho cuidado, orarle a Dios, que Dios le dé la dirección, porque aunque deba de obedecer a su esposo, si él la golpeaba, va a ser un problema si ella se va a otro país con un hombre que realmente la abusaba. Sí, yo quisiera agregar algo ahí que está bien delicada su pregunta, sí. María. Por ejemplo, quizá fue Dios el que libró a su hija de este hombre, porque el hombre no está supuesto a dañar a su esposa. No. Es más, la palabra de Dios nos enseña bien claro que nosotros, los hombres, tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces ahora ella se quiere ir a donde fue golpeada anteriormente. Yo creo que ella debe de ser, de ir a donde hay un pastor cristiano, a la iglesia, y recibir consejos sobre esto antes de irse. Porque de veras está... ¿Qué tú crees de esa pregunta, Tony? Sí, requiere mucha sabiduría. Creo que lo mejor es ser guiado por alguien que pueda en su momento aconsejarle, porque puede ser Dios que la haya librado. Y tristemente yo me he topado como pastor de muchos casos de mujeres que son golpeadas, maltratadas y siguen detrás de eso como que si fuese algo que pues les gusta, pero no es así. El hombre no fue creado para ser dañado. Todo varón debe respetar a su mujer, debe amarla y cuidarla. Hay que orarle al Señor, que buscar la guía. Y creo que es muy sabio ese consejo, buscar un pastor que pueda orientarle
Y en este país tiene muchos beneficios y protección. Hay otros países donde pueden hacer lo que sea y eso puede causarle mucho daño, más daño de lo que ya ha tenido todavía. Excelente. Y quiero preguntarle a los otros dos que faltan, porque para que usted tenga suficiente consejo. Fíjese cómo coincidimos en este caso tan difícil. Pablo, ¿qué tú le dirías a María González? Mira, yo soy un joven pastor casado hace 7 años y pienso ese pasaje. Un día yo tuve problemas con mi esposa. Los pastores somos hombres, no quiere decir que no pasamos por problemas. Tuvimos discusiones y se lo comenté a mi papá. Le dije, mira, me peleé con mi esposa, no que llegáramos a golpes o algo así, pero discusiones. Y me dijo, hijo, yo solo te recuerdo que tú eres figura de Jesús y que tu esposa es figura de la novia de Cristo. Sí, Señor. Así que quien haya tenido la razón, no importa, tú debes cuidarla. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Si no, te estás metiendo con el mismo Jesús. Entonces, yo diría que esa es la responsabilidad de nosotros como varones en la casa, el cuidar de nuestra esposa, el ver por ella, el ver por sus necesidades de nuestra familia, nuestros hijos, y que si esto está siendo permitido, hay que replantearse las cosas, pensarlo con la cabeza fría, porque a veces somos muy emocionales. Exacto. Y actuamos precipitadamente, y cuando nosotros buscamos en la oración el consejo, y creo que aquí hay un consejo, hay un panel, estás tú, mi querido pastor Bruno, ese consejo como que sin ponernos de acuerdo estamos llegando a mismas conclusiones. Exacto. Hay que orar, hay que sentarse, hay que poner la cabeza fría y que veas esto, mi querida amiga, desde otro punto de vista. No es que el Señor está quitándote al esposo para que eso se termine, pero Dios está permitiendo que haya una barrera para tu protección también, ¿verdad? Excelente. Y recapacitar. Así es. Pastor Roberto, Sí. ¿qué tú crees de María González de Nuevo México? Creo que su y preocupación. los siervos han dicho casi todo en esto, ¿verdad? O sea, no sabemos a cabalidad si es cristiana o no, ¿verdad? Exacto. Pero hay un problema tanto en el hombre como en la mujer, que son los sentimientos. Cuando no hay un control efectivo por parte del Espíritu en nuestros sentimientos, corremos a tomar decisiones equivocadas. O sea, hay un punto en el cual ella, si es cristiana, debería entrar en una completa comunión con Dios antes de la decisión. Es correcto. O sea, la decisión debe glorificar a Cristo. No sabemos si quiere seguirlo por amor, por dinero, por conveniencia. No sabemos. Pero Dios sí sabe. Y tú dijiste algo ahí, Bruno. A lo mejor Dios se lo ha quitado. Entonces, ¿cuánto discernimiento necesitamos en decisiones tan delicadas? Correcto. Nuestra mente, nuestros sentimientos, emociones e impulsos pueden ser engañadores. Y yo lo he visto en matrimonios cristianos. Y uno no puede creerlo. Pero nos dejamos llevar por eso, ¿verdad? Entonces, creo que todos estamos en consenso que sea Dios que le dé la sabiduría antes de tomar la gran decisión de poder irse, ¿verdad? Sí. Perfecto. María González de Nuevo México. Usted llamó porque había una preocupación y llamó por un consejo. Y hoy se le dieron 5 consejos. Y los 5 es lo mismo. Vaya con su pastor y que su hija vaya antes de que haga una decisión tan difícil como esa. Dios le bendiga, gracias por tu pregunta. Bueno, Gloria Monte de Oca, de la ciudad de Los Ángeles, California, tiene una pregunta. Un día estaba dormida y soñó y escuchó una voz que le dijo, come de este pan y cuando te maldigan, yo lo voy a convertir en maldición. Y se despertó. Ella quiere saber qué significa este sueño.
Vamos a interpretar Vamos a sueños. interpretarlo, sí. Bueno, es que un sueño puede tener dos vías. Una es protegerte de algo malo que viene, o puede ser que te esté también diciendo, estás a punto de hacer algo y quiero que tomes otro camino. Los sueños tienen varias interpretaciones. Como todo sueño que yo recibo o alguien, siempre tienes que remitirlo a la palabra de Dios y a la guianza del Espíritu Santo. Que es lo que, a la luz de lo que estamos enseñando, es que si estás en Cristo, no hay maldición. El que esté en Cristo, todo lo que el enemigo quiera tornar para tu mal, lo convertirá el Señor en bien. Si estás en el orden de Dios, si estás cubierto con la sangre de Cristo. Si estamos en desorden, obviamente que maldiciones pueden entrar, pueden afectar tu vida, tu familia, porque has abierto una puerta grande. Si hay sueños que no hay que temer, si tú estás consciente que estás bien el Señor, tú tienes que aún rechazar esos sueños, porque quieren quitarte la paz. Y el enemigo por ahí entra, quiere darte temor, darte ansiedad, pero si tú estás bien, tú sabes que fue un sueño del enemigo y tú tienes que levantarte diciendo, rechazo este sueño, mi vida está bien en Dios, estoy escondido en Cristo y no voy a caminar con temor, porque si algo el enemigo quiere es que camines con temor, con miedo. Entonces tenemos que pararnos en la palabra y saber que si estamos resguardados en Cristo, no hay maldición, no hay agüero contra el pueblo de Dios, no hay maldición que pueda afectarte. Excelente, muy bien. Pablo. Fíjate que me sumo un poquito al tema de los sueños. Mucho Dios nos habla a través de sueños. Otra vez comemos muchas quesadillas, diríamos en México. Entonces, cuando Dios habla en los sueños, o nos provoca paz y son de Dios, o nos levantan con un susto. y yo creo que cuando algo proviene de Dios, si no escuché mal, en el sueño esta mujer está diciendo que cuando comía de ese pan, venía maldición y se convertía en maldición. Entonces, cuidado qué puertas está abriendo, cuidado que está dejando que entre a ella, cuidado que está dejando que ministre su vida, porque si lo que está ministrando su vida, lo que está haciendo ella alimentada, no es de Dios, pues los frutos que ella va a dar, pues obviamente no serán de Dios. Entonces, ¿qué comemos? Es lo que nosotros daremos también. Recordemos que estamos hechos para dar fruto y que aquello que nosotros recibimos es también lo que damos. Entonces, cuidado que estás comiendo, cuidado de qué te estás llenando, porque es de lo que estarás dando a otros, bendiciéndolos o maldiciéndolos. Qué tremendo, ¿eh? Qué interesante. Pastor Roberto. Sí, Están sonando los ángeles, campanas en el cielo. Sí, hace poco llegó un hermano de Nuevo México y me dijo, estoy soñando con demonios todos los días. Wow, y comencé a preguntarle cómo está su vida espiritual y todo eso, ¿verdad? Pero la verdad que el siervo aquí dijo algo bien importante, o sea, si yo me como 40 quesadillas, con toda seguridad voy a tener pesadillas, pues, ¿verdad? Hay sueños de Dios, hay sueños del diablo y hay sueños del alma. Cuando hay angustia, ansiedad o depresión, podemos soñar algo. Y no necesariamente va a ser de Dios. A veces el miedo, el temor o una angustia terrible nos va a hacer soñar, ¿verdad? Entonces hay que tener el discernimiento, como dijo el siervo, yo creo que la mejor ayuda de interpretación para un sueño es el Espíritu Santo. Esa es la mejor ayuda que podemos tener. Ellos dijeron algo, que te dé paz. Si hay paz, una unción de paz, eso viene de Dios, ¿verdad? Correcto, muy bien. Marisol. Amén. Estoy de acuerdo con todos ellos, lo que han dicho. Yo creo que lo han dicho todo, ¿verdad? Pero yo pienso, yo no soy de mucho soñar, pero cuando cuando he soñado algo que no ha sido algo de paz, algo que me trae, que bíblico, algo que yo soy una hija de Dios, y si yo soy hija de Dios, Dios está conmigo. Si es algo que me implanta temor, yo tengo que reprender ese sueño en el nombre de Jesucristo, en la sangre de Cristo que tiene poder, y yo lo reprendo y no lo acepto. Porque cuando usted acepta una cosa, ya la estás aceptando. Entonces, usted tiene que cancelar. Usted es la que se conoce la vida suya, qué es lo que usted está haciendo, qué tú ves antes de acostarte también. Tienes que tener cuidado con lo que vemos, con lo que oímos.
lea siempre un salmo antes de acostarse, lea la palabra, ore y usted va a ver que no va a tener sueños que no son agradables a usted, porque Dios es un Dios de paz y Dios quiere lo mejor para usted. Y cuando es algo que le va a traer agonía a su espíritu, le va a traer temor, yo pienso que eso no es de Dios. Entonces tiene que cancelar eso en el nombre de Jesucristo. Exacto. Y fíjese qué bien, a mí me encanta el fluir de la unidad del mismo cuerpo de Cristo. Los sueños son difíciles de poder discernir, ¿verdad? Solo Dios, como dijo el pastor Roberto Girón, el que mejor puede discernirte el sueño es el Espíritu Santo. Si yo tengo ese sueño, yo voy a Dios primero. Padre, ¿este sueño significa algo? ¿Es tuyo o no es tuyo? Pero aquí tengo una pregunta para la que escribió esta petición. Dice, un día estaba dormida y soñó y escuchó una voz que le dijo, come de este pan y cuando te maldigan, yo lo voy a convertir en maldición o en bendición. Oh, pero me pusieron maldición 2 veces. ¿Es bendición? Ah, ok. Entonces la pregunta estaba, sí, me pusieron maldición 2 veces, pero era, ok, lo vuelvo a leer. Pero vino bien, fíjese, vino bien todo. Un día estaba dormida y soñó y escuchó una voz que le dijo, come de este pan y cuando te maldigan, yo lo voy a convertir en bendición. Bueno, pues ahí, ¿quién es el único que puede cambiar, verdad? En bendición una maldición. Dios, que es el texto que estamos leyendo. Eso es decir que mi hermana Gloria Monte de Oca, ¿qué nombre más interesante tiene, mujer de Dios? Y el pan pudiera ser la palabra de Dios. Por eso yo estaba viendo el pan puede ser la palabra de Dios. Y el único que puede convertir una maldición en bendición es Dios. Ese es el único. Gracias, Gloria, por tu pregunta. Muy interesante. Bueno, José Aguilar, de la ciudad de Los Ángeles. El presidente de Nicaragua que murió, que maldijo a Israel. ¿Esa maldición por eso murió? ¿O qué cree el panel? De Venezuela. Está hablando de Venezuela. De Venezuela, no de Nicaragua, Venezuela. Aquí pusimos. Sí, es evidente que el hombre maldijo de sus vísceras, de sus entrañas, y de eso murió. Sí. Obviamente que se cumple la palabra. El Señor le dijo a Abraham, quien te bendiga, bendeciré, y quien te maldiga, maldeciré. Y esa es en tiempos modernos, una evidencia de que todo el que se levante en contra de Dios o el pueblo de Dios, eso es lo que va a cosechar muerte. Wow. Es obvio, fue obvio, todo el mundo se enteró, un hombre que no tuvo temor de medir sus palabras, maldiciendo a Israel, estaba maldiciendo a Dios, y lo que Dios ama, y tú dijiste al principio, lo que Dios ama, tenemos nosotros que amarlo, no porque ir en contra de las cosas de Dios. Entonces ese hombre hoy está 10 metros bajo tierra o 3 metros bajo tierra, como sea, porque no tuvo el temor de detenerse en sus palabras y maldecir lo que creyó que no iba a pasar. En su propia boca estaba la vida y la muerte. Qué tremendo, ¿eh? Pablo, ¿quiere comentar sobre eso? Fíjate, querido pastor, que una de las cosas que estoy pensando en la mañana, en el transcurso de este día, la noticia es que Trump, el presidente, ha dicho que los montes del Golán le pertenecen genuinamente a Israel. Esa es una noticia ahorita. Sí. Es una noticia que está sonando en el mundo entero y que sabemos que los medios contra Israel no van a publicar. Cuando se habla contra Israel, se es más noticia que cuando se habla a favor de Israel. Creo que el presidente Trump ha tomado una postura de bendición cuando los demás han tomado una postura de maldición. Entonces, ¿qué ocurrió cuando fueron lanzados los 17 misiles? Sí. Ninguno llegó a Israel, porque Israel es para bendición de las naciones. Israel es para bendición
del mundo entero. Y ahora Chávez, presidente de Venezuela, maldiciendo a Israel, lo que Jesús tanto ama, nosotros lo tenemos que amar. Mis amigos, nosotros no podemos maldecir a Israel, al contrario. Y yo pienso que si uno está maldiciendo constantemente, pues es porque eso está dentro de ti. Y la maldición viene de un espíritu de muerte. Es natural que el que maldice constantemente muera. Es natural. Pero aquel que está bendiciendo, vida nace de él. Excelente. Así. Sí. Y Jesús lo dijo, que cuando te maldigan, nosotros bendecir. Sí. Bendecid a vuestros enemigos. Fíjense qué diferencia. Ahí se puede saber quién es de Dios y quién no. Pastor Roberto, ¿qué Sí. tú crees de eso? Me estoy acordando de un cliente. Tenemos un negocio, ¿verdad? Pero es lo más sinvergüenza que yo he conocido. Hay Me de hace todo en ir, la se viña. burla de mí. Bueno, tú has experimentado cuando no te pagan algo. Sí. Sin vergüenza. ¿Y sabes qué pensé una vez? Ya sé, dije, yo voy a ir al negocio y lo voy a maldecir. Mira. Voy a entrar y le voy a decir, usted se ha robado mi dinero, por cuánto ahí va la palabra y así, ¿verdad? A veces en la carne, ¿verdad? Uno dice, sinvergüenza, es que esto ya no tiene nombre, esto ya es el colmo, ¿verdad? Pero después vino, me dice mi esposa, tranquilo, déjalo, Dios se encarga de eso. Exacto. Mira la venganza. Sí, hay que bendecirlo. Amén. Eso es lo que están diciendo, hay que bendecirlo, ¿verdad? O sea que una maldición no solamente puede salir de la boca de un hombre o de un político diciendo yo maldigo, no. Ahorita, como dice el siervo, están saliendo noticias. El rechazo al pueblo de Israel es una maldición. Sí. Una noticia contra el pueblo de Israel es una maldición. Leyes que se aprueban en cualquier gobierno contra Israel ya es una maldición sin que lo expreses, ¿verdad? O sea, y eso traerá sus consecuencias desde el principio, desde Abraham hasta el día de hoy, eso se va a seguir dando, ¿verdad? O sea, Tremendo. sí. Wow, impresionante. Marisol. Amén. La palabra lo dice, bendeciré a quien os bendijere y maldeciré a quien os maldiga. Él quiso maldecir a Israel y la maldición le cayó con la muerte. Lo mismo que él habló con su lengua, para otro fue lo que le cayó a él. Ahí está. Perfecto. Qué tremendo, ¿eh? Porque con Dios no se juega. Exacto. Y él pensó que se podía endiosar, írsele por arriba a Dios. Y Dios hay uno solo, Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tremendo. Y mire, el cubano americano en Miami, Nueva York, en todos los Estados Unidos, que hay muchos cubanos, hicimos una reunión a pedirle a Dios perdón, porque Cuba, hace muchos años, llegó un barco lleno de judíos, ancianos y jóvenes, y el presidente, que era brujo, santero, espiritista, yo no sé quién era el presidente, no me acuerdo de eso, pero rechazó el barco en una tormenta. Fidel. Maldijo a los judíos que venían, rescátenme, rescátenme, por miedo a Hitler y a toda esa gente, a todos los demonios eso. Sí. Y yo creo que la maldición que hoy tiene Cuba con el comunismo, hay dos maldiciones en Cuba, en esa nación. El haber maldecido ese barco que se ahogó y se murieron todos, y el estar en contra de Israel continuamente. Ahora mismo, con la capital de Jerusalén, que sea Israel, que fue una decisión del presidente Trump, también ellos fueron en contra de Israel. Sí. Lo maldijeron. ¿Qué diferencia Guatemala? Estaban hablando de eso. Guatemala es el primerito en bendecir a Israel. Inmediatamente fue el voto decisivo para que Israel fuera una nación. ¿Ve? Hay naciones que bendicen constantemente a Israel. Los Estados Unidos de América ha sido de bendición siempre para Israel. Entonces, amados hermanos,
hay que tener cuidado con maldecir lo que Dios bendice. Si usted ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece, nunca estará en esa posición de peligro. Pero bueno, vamos a contestar todas estas, pero nos vamos con esta preciosa adoración. Mire quién es el que está adorando en esta adoración. A ver si lo puede ver en el panel. Y si lo ve en el panel, se gana un premio. Veamos. A ver. Pues esa canción la cantaba Ovidio Barrios. Denle la bienvenida. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Señor es mi Rey. Tony Pérez aquí está con nosotros. Esas preciosas adoraciones en el Convention Center de Anaheim. Bueno, tenemos a nuestro hermano Pablo Quiroa que quiere darle un anuncio muy importante. Adelante, siervo de Dios. Estamos listos para este 20 de abril en la Ciudad de México. Vamos a marchar declarando que Jesús es Señor de México. Desde México hemos visto cómo el Señor quiere hacer cosas grandes y verdaderamente este será el epicentro de un avivamiento. Mis amigos, ustedes pueden ser partícipes de esta marcha de gloria. Si tú tienes familiares, invítalos a que vengan este sábado 20 de abril. Vamos a marchar desde Gandhi Reforma, saliendo al Zócalo de la ciudad y llegando ahí vamos a permanecer toda la noche. Y vamos a estar junto a Tony Pérez. Él va a estar con nosotros también ahí en la Ciudad de México y los esperamos a todos. Están invitados. Excelente, marcha de gloria. Vamos a estar ahí, vamos a estar anunciando aquí. Bueno, no pudimos contestar de Felicita Reyes de San Fernando, Socorro de Wisconsin y María de Maryland, Sandra López de Van Nuys. Para el próximo lo vamos a contestar. Nos quedan 30 segundos. Tony Pérez, Pablo Quiroa, Roberto Girón y Marisol, gracias por sus sabias respuestas. Y bueno, nunca nos gusta cerrar consejería pastoral sin antes darle a usted la oportunidad de abrir su corazón al amor de Cristo. Diga conmigo esta oración. Diga: Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, yo creo en mi corazón que Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Señor Jesucristo, entra a mi corazón y sé el Señor y Dios de mi vida. Amén, amén y amén. Amén al Padre que te amó tanto. Amén al Hijo que murió por ti. Y amén al Espíritu Santo que nos enseña todo lo que Cristo ha dicho. Será hasta el próximo programa. Si este consejo bíblico ha tocado su corazón, lo invitamos a que nos sintonice en una próxima edición de tu programa Consejería Pastoral. Fue una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios.